Doy paso a Cristina Aced, que ya hizo la charla inaugural de la edición pasada, que como decía Nuno fue completamente online. Si no la conocéis, bueno, es para mí un referente en comunicación e inteligencia artificial en lengua hispana, fundadora de la escuela online de Las Imperdibles, y nos viene a hablar de, ¿o no?, de novedades en inteligencia artificial en comunicación. Gracias, Cristina. Adelante. Bueno, buenas tardes, buenos días, según donde estéis. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. Esperad, que me pongo esto para no pasarme de tiempo. Muchas gracias a todos los que estáis aquí en presencial, también a los que nos veis por streaming, y gracias también a Comunicae por organizar Comuniconf, la segunda edición, por invitarme a participar en esta segunda edición. Y bueno, he de decir que cuando Patricia me invitó, me puse muy contenta, eso por un lado, ¿no? Eso lo primero. Pero, claro, imaginaos el reto, ¿no? Me dice, vamos a hacer Comuniconf 2. Bien, qué bien, ¿no? Es buena señal. Vale, ¿te vienes a hablar? Y yo, hombre, sí, claro, vale. ¿De qué hablamos? Y me dice, como veis ahí, novedades de IA en comunicación. Bueno, desde el último año que hicimos la otra edición, claro. Imaginaos, ¿no? Ya un reto. Y aquí viene, ¿no?, redoble de tambores, en 20 minutos. Digo, ¿cómo? O sea, ¿qué vamos a hacer en 20 minutos? Hablando de novedades de comunicación. Porque mira, esta mañana pensaba, solo por poner un horizonte temporal no muy largo, en mayo, estamos ahora en junio ya, ¿no? Sí, en mayo, o sea, el mes pasado, solo en mayo, apareció nuevo modelo de ChatGPT, nuevo modelo de Claude, solo por citar un par. ¿Qué más tuvimos? De Gemini, bueno, un montón de cambios también. Apareció Veo 3, ¿vale? Revolución, bueno, ¡wow! Madre mía, hace vídeos maravillosos, es súper fácil. Solo mirando la órbita occidental. Si además ampliamos un poco el foco, tenemos, por ejemplo, Kimi, que también con la última actualización, ¿no?, hay quien dice está a la altura o incluso mejor para algunos casos que ChatGPT o que Claude, o sea, imaginaos, ¿no? Y luego, ¿qué más? Tenemos Manus, también chino, que también sigue como avanzando, con un montón de nuevas integraciones. Es decir, esto así dicho muy rápido y solo en mayo, ¿vale? Y entonces digo, ¿cómo voy a hablar en 20 minutos de todas las novedades que han aparecido? Y bueno, aquí tenía dos opciones. O deciros todo esto que os acabo de decir en titulares así en general, poner muchas más herramientas, novedades y empezar así, ¿no?, a hablar muy rápido y pedir que me pongan en velocidad 2, que además no me entenderíais nada y el reto sería vuestro, porque ya os digo que yo hablo muy rápido ya de por sí. Cuando me emociono hablo más rápido aún. Y si además me ponéis a doble velocidad, ¿no? De hecho, me dicen a veces mis amigos, tus audios son los únicos que no pongo a por 2 o a por 1 o por 1,5, porque es que si no, no te entiendo, ¿no? Entonces, bueno, como esa no era una opción, dije, espera, hay otro camino que es por el que he optado, que es decir, vamos a parar un segundo y vamos a ver realmente. Cuando hablamos de novedades en IA, realmente lo que nos importa es estar realmente realmente, lo que de verdad nos importa es estar al día de lo último que acaba de salir, la última novedad, la última herramienta, la última funcionalidad. Pensadlo. Como comunicadores, ¿vale? Ya que estoy aquí en mi ámbito, ¿vale? Como comunicadores, como profesionales de la comunicación estratégica, realmente donde aportamos valores en conocer lo último de lo último que ha salido. Yo creo que no. Yo creo que más allá de la última novedad, lo que más nos interesa es ver cómo esa novedad que ha aparecido nos puede ayudar a hacer mejor nuestro trabajo. Para mí esa es la clave. No sé si estaréis de acuerdo o no, pero para mí ahí está el kit de la cuestión. Es decir, cuando aparece una nueva herramienta, ver cómo me ayuda a eso. Os pongo ejemplos. A mí, que NotebookLM lance, que digan, ahora los resúmenes en audios de NotebookLM se pueden personalizar muchísimo más y bueno, pues qué bien, ¿no? Vale, pues muy bien, me alegro. Pero yo pienso, ostras, esto lo puedo usar yo para preparar ruedas de prensa y para ayudar a un portavoz a que prepare las preguntas que le van a hacer los periodistas. De hecho, lo uso para eso, por ejemplo. O la investigación profunda, que es maravillosa, pues ¿por qué no le damos la vuelta y lo intentamos utilizar para que nos ayude a encontrar nuevos ángulos narrativos a partir de un análisis y una investigación de tendencias actuales de un tema que hemos de presentar dentro de un mes, ¿no? Por ejemplo. Bueno, os acabo de poner aquí dos ejemplos de lo que para mí es útil de las novedades que aparecen en inteligencia artificial, ¿vale? No la última novedad de la herramienta, sino cómo aplico esto
a mi día a día y cómo esto me ayuda a hacer mejor mi trabajo o incluso me da superpoderes y me permite hacer cosas que antes no podía hacer, como el vibe coding, ¿vale? Como hacer un prototipo, programar un prototipo que antes no podía hacerlo y que ahora, pues gracias a la IA sí que puedo. Además, bueno, os he puesto aquí spoiler. Es imposible estar al día de todo lo que sale en IA. O sea, yo, si queréis intentadlo, pero no os lo recomiendo. Yo lo intenté, ¿eh? O sea, a veces me lo he propuesto, pero no se puede. Te vas a dormir y cuando te levantas ya hay no sé cuántas novedades, ¿vale? Porque al otro lado del océano, que a lo mejor nos están viendo, pues ya ha habido un montón de novedades que han sacado mientras tú dormías, o sea, es imposible. Así que, además, lo que os quería decir es que, como os avanzaba hace un momento, nuestro valor, yo creo, como comunicadores no está ahí. No está en conocer esas últimas tendencias, esas últimas herramientas y estar al día absolutamente de todo. Mirad, de hecho, comentaba antes Patrick que tengo una... Bueno, la niña de mis ojos, ¿no? En cuanto a proyectos profesionales, que es Las Imperdibles, que nació como una newsletter y ahora también es una escuela online. Y en su momento yo hice esta reflexión en el 2023, hace ya 3 años, cuando ya estaba haciendo formación sobre IA para comunicación, me planteé esta cuestión, ¿no? ¿Puedo convertirme yo en la fuente de información de todas las novedades que salen en IA? Y no, ya os digo que no, ¿vale? Hay gente que de hecho sí que lo hace muy bien, si queréis luego os digo gente que yo sigo, por ejemplo, que hace esto muy bien y tienen equipos de hasta 10 personas, me explicaban el otro día, 10 personas para seguir las novedades. Entonces, bueno, no es mi caso, ¿vale? Las Imperdibles es un proyecto pequeñito y no tengo 10 personas, ya os lo digo, para poder hacer este seguimiento. Creo además que los comunicadores jugamos con ventaja. En primer lugar, porque sabemos hacer preguntas, ¿vale? Y aquí os lo he puesto. ¿Por qué es importante hacer buenas preguntas? Porque hacer buenas preguntas es la base del buen prompting y, por lo menos ahora mismo, hacer un buen prompting, dar una buena instrucción que sea completa, no nos asegura, pero sí mejora el resultado que obtenemos. Os he puesto ahí un ejemplo, bueno, no lo voy a leer, pero ahí lo veis en pantalla. La primera versión, la de hazme una nota de prensa sobre este informe, como veis es un prompt muy general, es una indicación, pues eso, muy general. Y sin embargo, el de abajo es mucho más completo, no porque sea más largo, que no se trata de eso, sino porque, como veis, tiene el rol que has de adoptar, la tarea, la acción concreta que le pido. Bueno, está muy especificado lo que le estoy pidiendo que genere y además le digo que en el siguiente paso le voy a dar un ejemplo, una muestra para que lo tenga en cuenta a la hora de generar ese resultado que le estoy pidiendo. Y diréis, ¿qué tiene que ver esto con hacer buenas preguntas? Bueno, pues es preguntarte, ¿qué quiero conseguir que haga la IA? Y de esa manera, haciéndonos preguntas como sabemos hacernos como comunicadores, lo tengo muy comprobado con equipos de comunicación que trabajo, que realmente los prompts que hacemos son mucho más completos que gente que viene de otros otros perfiles, ¿vale? Quizás parece muy básico esto de saber preguntar, pero os aseguro que no es tan fácil como a lo mejor os imagináis. No solo sabemos hacer buenas preguntas, sino que también sabemos contextualizar, sabemos hacer un buen briefing, sabemos iterar, es decir, repreguntar, ¿vale? Si te pido que me hagas un resumen o que me hagas una nota de prensa y esa nota de prensa no responde a lo que yo quiero, te puedo decir, oye, ¿por qué no le das un enfoque más pues informativo al titular? ¿Por qué no cambias el orden? Lo principal es esto, el mensaje clave debería ser este, piensa que el público es tal, ¿no? Todo esto a la IA le ayuda mucho para darnos mejores respuestas. Y además, y no menos importante, como suele decirse, os he puesto ahí en último lugar, sabemos revisar con criterio, ¿vale? Y revisar hoy en día, cuando trabajamos con IA generativa, se convierte pues, en un básico. Hay que revisar absolutamente todo lo que nos dan las herramientas, no nos podemos fiar, y ahí es donde también toda la experiencia que tengamos, todo el conocimiento que tenemos juega a nuestro favor. ¿Por qué? Porque si tú nunca has hecho una nota de prensa, no puedes valorar si esa nota de prensa está bien o no, ¿vale? Pero si lo has hecho, toda esa experiencia, como os decía, juega en tu favor a la hora de poder revisar y validar ese contenido. Esta sería una de las buenas noticias para los comunicadores, lo que os comentaba hace un momento, ¿no? Las ventajas que creo que tenemos como comunicadores. Os traigo otra buena noticia, y es que la IA pone en valor nuestro trabajo. Yo esto lo digo además súper contenta, veis que sonrío y todo, porque obviamente me hace muy feliz. Pero además, para que no penséis, esta lo dice ella porque está súper motivada, ¿no? Os traigo aquí datos,
¿vale? Yo tengo un lado, que a lo mejor algunos no conocéis, pero es mi lado académico. Hice el doctorado con una tesis que se centraba en el uso de social media desde el punto de vista de comunicación corporativa. Y bueno, con eso lo que os quiero decir es que yo hay muchas cosas que si no me las demuestran con datos no me las creo. Digo, bueno, a ver, demuéstrame esto de verdad. Así que os he traído datos. Datos que además parten de un estudio que hicimos de la mano de Comunicae también, que bueno, como veis, pues colaboramos mucho y es siempre un placer colaborar con ellos. Es un estudio que hicimos junto a Víctor Gil y con Patricia, y lo que quisimos fue poner con números o con datos, dar datos a una sensación que ya teníamos y que vimos y habíamos visto que no éramos los únicos que teníamos esta intuición de que las notas de prensa contribuían positivamente en las respuestas que generaba la IA, es decir, que son positivas a la hora de trabajar tu visibilidad en asistentes de IA. ¿Por qué digo que teníamos esta intuición? Bueno, había ya algún estudio precedente en Estados Unidos, el mercado de Estados Unidos, y quisimos ver, pues aquí, ¿no? con datos de aquí de España, si esto se cumplía o no. Entonces, ¿qué hicimos? Analizamos 200 notas de prensa enviadas desde Comunicae. Sabéis que Comunicae pues, es una plataforma que te permite, ¿no? Un partner que te permite hacer esa difusión de tus comunicados de prensa. Y lo que hicimos fue coger 200 notas de prensa que se habían enviado el mes anterior y analizar cómo impactaban estas notas de prensa, si es que impactaban de alguna manera en las respuestas de la IA. Para eso, os lo explico muy, muy rápido. Podéis descargar el estudio gratuitamente, si vais a la web de Comunicae lo encontráis. Lo que hicimos fue, primero, preguntarle a ChatGPT, porque en este caso el estudio se centró en ChatGPT, hacerle preguntas que tenían relación con el tema de la nota de prensa. Y ahí vimos que en más de la mitad de los casos, la respuesta que generaba ChatGPT citaba como fuente esa nota de prensa que habíamos enviado. Cuando le hacíamos preguntas que no tenían directamente que ver con el tema, imaginaos, una nota de prensa de Comuniconf, le preguntamos por Comuniconf y aparece esa nota de prensa, pero resulta que cuando le preguntamos por Comunicae, que es al final la marca que impulsa Comuniconf y que impulsa la nota de prensa, pero no el hecho relevante noticioso que se compartía en la nota de prensa, también casi en la mitad de los casos vemos que le preguntamos por Comunicae y también menciona esa nota de prensa que habíamos enviado el mes anterior. Y además que cuando ese envío de nota de prensa se hacía también a agencias de noticias, Europa Press y EFE, se multiplicaba, ¿vale? La visibilidad que tenía esa nota de prensa. ¿Eso qué significa? Pues que realmente las notas de prensa son positivas porque la IA las considera una fuente relevante de información y junto con eso, con las notas de prensa os puedo decir que todo el trabajo que venimos haciendo de años atrás o de siempre, también en comunicación, pues al final es positivo porque está ayudando toda esa huella digital que hemos trabajado, no cae en saco roto y al final acaba contribuyendo a generar esa reputación algorítmica que es una nueva capa que añadimos a un concepto tan poliédrico como es la reputación. No es que lo sustituya, es que le añadimos una nueva capa que tiene que ver con la imagen que generan de nosotros, de nuestra marca, los algoritmos. ¿Vale? Y aquí os traigo también dos ideas que creo que son importantes. La primera, ya os aviso y os dejo claro que seguramente os lo intuíais, pero ya os lo aseguro, que no podéis controlar lo que dice la IA de vosotros, ¿no? Aquí también yo añadiría, ¿alguna vez hemos podido controlar lo que dicen de nosotros? ¿Vale? Cierro paréntesis de comunicadora ya con años de trayectoria. Nunca lo hemos podido controlar, ¿vale? Por eso lo digo, porque ahora a veces dicen, es que no se puede controlar. Digo, pues si nunca hemos controlado nada, o sea, no es nuevo esto. Y en segundo lugar, como os decía hace un momento, todo lo que ya hemos hecho no cae en saco roto, ¿vale? Toda esa huella digital que habéis trabajado es positiva y contribuye también a que esa IA genere esa imagen de vosotros, porque ¿qué es lo que hace? Ir a consultar los contenidos y todo el histórico, toda la actividad previa que tenéis. Ahí es donde también he de deciros que... ahora no sé qué he hecho, que no se ha movido. Ahora, aquí lo que también es importante, que en toda esta actividad que os decía previa, que suma y que es positiva también para la IA, es muy importante la coherencia, ¿vale? Y aquí lo que quiero decir, esto también, ¿es nuevo? ¿Es nuevo? No.
Antes no teníamos que ser coherentes, no, teníamos que serlos. ¿Qué pasa? Que si ahora, por ejemplo, la IA busca información sobre tu marca, tu empresa, y empieza a encontrar que un día hablas de peras, otro día hablas de manzanas, otro día hablas de... Bueno, si hay tanta dispersión temática, no te considera referente en nada, ¿vale? Y aquí sí que, por eso os diría, poner el foco en temas que realmente son relevantes para vosotros y mejor que en la dispersión, porque esto también os da autoridad, ¿vale? A ojos de los algoritmos y de la IA. Y aquí es donde también hemos de poner ese criterio como personas y como profesionales de la comunicación de pensar qué es lo que queremos explicar, qué es lo que queremos contar. ¿Vale? Os he puesto aquí, no hay formato sin relato, que además debe quedar súper bien porque cuando lo escribí digo, ostras, si rima y todo, ¿no? Pues además de que no hay formato sin relato, rime, es verdad. Y aquí lo que quiero decir es que es muy fácil, y os pongo ahora un ejemplo. Ahora aquí, ¿cómo hago para que funcione esto? Para hacer play. Ah, mira, ya está, creo, Patri. Ya está. No tiene audio, ¿eh? O sea que es solo que se vea. Si lo dejas ahí, en principio debería verse, creo, ¿no? Si tocas el play, a lo mejor. Bueno, esto es un ejemplo. Lo que estáis viendo es una historia multimedia. Se llama esto scrollitelling, porque es storytelling haciendo scroll, ¿vale? Bueno, palabras estos que nos inventamos. Esto que veis aquí, que es muy chulo, a mí me encanta. Bueno, estoy súper orgullosa de ella, por eso os lo pongo, porque me encanta. Me lo pasé súper bien haciéndolo, además. Esto lo hice con ChatGPT y con Gemini, ¿vale? ¿Cuál es aquí el mensaje que os quiero enviar? Que esto es muy chulo, pero esto, si yo antes no pienso qué es lo que hice, ¿qué quiero explicar? Aquí lo que explico en esta historia multimedia, que también si queréis la podéis encontrar, vais a mis perfiles en LinkedIn o en Substack y lo encontráis. Esta historia multimedia, yo primero, lo que quería era explicar la evolución del relato. Primero pensé que quería explicar, pensé qué pasos quería, ¿no? qué apartados quería que tuviera esta historia, qué tipo de interactividad. Ahí sí que le pedí ayuda a la IA y esto lo he generado, como os decía, con Gemini y con ChatGPT a la par. Pero lo importante no es el resultado, aunque sea muy chulo. Lo importante es que si esta historia yo la creo sin tener claro qué quiero comunicar, al final solo genera ruido. Y os lo digo porque es verdad que con la IA es muy fácil generar formatos, es muy fácil hacer un vídeo, una infografía, un audio, un montón de formatos que es muy tentador decir, pues de este estudio voy a hacer todo esto. Pero yo os diría, primero pensad cuál es el mensaje clave de esa pieza para... ¿A qué público queréis llegar? ¿En qué canal lo vais a compartir? Y entonces sí, decidid cuál es el mejor... vale, gracias, ya me lo he pasado. ¿Cuál es el mejor formato para explicarlo? Porque si no, como os decía, en lugar de crear un relato coherente, lo que estamos haciendo es generar ruido. Y eso es lo peor que le podéis dar a la IA para trabajar vuestra visibilidad en entornos generativos y en asistentes de IA como ChatGPT, Claude y compañía. Y para acabar, y volviendo al inicio, os decía al principio, el título tenía trampa, más bien tiene trampa lo que yo he respondido al título que me propusieron, que es Novedades en IA para comunicación. Yo aquí os diría que el valor que añadimos como profesionales de la comunicación no es estar al día de la última novedad, sino ver cómo esa novedad o cómo esa funcionalidad o esa herramienta nos puede ayudar a hacer mejor nuestro trabajo. Por eso, sobre todo os diría que el valor que vosotros añadís, el valor que añadimos todos, vosotros y vosotras, es el criterio, ¿vale? Os he puesto aquí, la IA propone, sois vosotros quienes decidís, y al final lo más importante es eso. Si para encontrar ese criterio, esa información o esas novedades en IA que aparecen más relacionadas con comunicación necesitáis ayuda, pues tenéis ahí a Las Imperdibles, ¿vale? Me tenéis ahí, yo estoy ahí. Las Imperdibles nació para eso, para ayudaros a estar al día en comunicación y ahora muy enfocado también en temas de inteligencia artificial. Acabo de iniciar una nueva etapa en Substack con mi newsletter que precisamente enlaza con todo esto que os estoy diciendo de no voy a comentarte la última novedad, la rabiosa actualidad, lo que voy a hacer es decirte, mira, esta novedad en comunicación significa esto y se traduce de esta manera. Así que si queréis, pues nada, ahí seguimos conversando en lasimperdibles.com, en Substack también me encontráis. Cuando acabemos aquí en la charla, en las redes o donde queráis, seguimos conversando. Muchas gracias.